El tema de fondo es que el sistema político está en crisis, hay una crisis de representatividad enorme, hay una falta de credibilidad y confianza en la ciudadanía en los partidos políticos, en los políticos, en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, en todas las instituciones en general, incluida la prensa, etcétera, que han perdido credibilidad y confianza. El Perú necesitaba en este periodo hacer una profunda reforma del sistema político y dentro de ellos el sistema electoral y fortalecimiento de los partidos políticos. El gobierno ha tenido a lo largo de estos 4 años y medio, o por lo menos 4 años, la mayoría absoluta capaz de llevar adelante alguna reforma, una profunda reforma, y ha presidido la Comisión de Constitución a lo largo de los más de 4 años. Lamentablemente han sido incapaces de sacar adelante una verdadera reforma, por falta de convicción, por falta de motivación, por cálculo político, independientemente de ello, pero el dato objetivo es que no se pudo sacar adelante, que tenían la responsabilidad como presidentes de la Comisión de Constitución. El segundo elemento es que lamentablemente y a estas alturas está primando el cálculo político electoral de los partidos por un lado y peor aún y más penoso de los potenciales candidatos al Congreso, que están viendo qué es lo que les conviene. Tema que de alguna manera no se justifica, pero se entiende y hay que comprenderlo para entender lo que está sucediendo, estando a días de que se convoque el proceso electoral, ya el tema de interés individual, el interés partidario, comienza a primar en relación al interés general del país, del tema político. Entonces, muy difícil ya sacar adelante algunas reformas, porque se produce una doble moral. Por un lado, los líderes políticos tienen un discurso, tienen un mensaje, y por otro lado las bancadas y los representantes ante la Comisión de Constitución tienen un comportamiento y una actitud absolutamente diferenciada. Algunos se van alineando, como lo que ha sucedido con el congresista León, no tengo entendido, que le jalaron las orejas y se alineó. Sin embargo, si no prospera en la Comisión de Constitución, menos podemos esperar que prospere en el Pleno. Entonces yo creo que este tema de alguna manera ya es ruido político, ya es un tema de distracción. Lamentablemente se ha llegado a esa circunstancia. Como dice bien Freddy, hay algunos partidos, algunos congresistas, algunas bancadas, algunas instituciones que nos hemos mantenido firmes a lo largo de estos años, y no solo son proyectos del sistema electoral, más aún el primer proyecto que lo venimos presentando desde el quinquenio anterior es el de nuestra bancada y de Javier Bedoya en particular. Sin embargo, tenemos pues partidos políticos que son veletas, que están en base al cálculo electoral, que están en base a por dónde sopla el viento de la opinión pública. ¿Uno de esos partidos? Todos, en ese momento yo te diría, sin excepción, el único partido, y corríjanme, que sistemáticamente durante 9 años venimos insistiendo y presentando la reforma y votando coherente y consistentemente, y corríjanme, es el PPC. Claro, en principio, las decisiones que tome cada uno de los partidos y cuál es la estrategia que desarrollen, yo como miembro de un partido tengo que ser absolutamente respetuoso, ¿no? Pero podemos observar. En el caso de Mojese, por ejemplo, si llega a candidatear, no llega a candidatear, si lo bajan, si lo ponen, si lo sacan. No, es un tema del Partido Nacionalista. Lo que sí nos debe preocupar es que lo que se decida sea respetando la democracia interna, los estatutos y la ley de partidos. En el caso del fujimorismo, similar. Si está utilizando una estrategia de campaña o realmente es un cambio ideológico, programático, es un cambio de mentalidad, eso no lo podemos saber ni determinar, ¿no? Pero que es legítimo que planteen una modernización, una nueva imagen, es legítimo y problema de ellos. Sin embargo, hay algunos elementos que creo que hay que señalar. Ejemplo, la Guardia Vieja, por decirlo de alguna manera, señalan que no saben si les permitirán postular o no, si los invitarán o no. Y yo digo, ¿qué pasa?
¿no se supone que tiene que haber elecciones internas? O sea, un candidato y un presidente del partido puede decir quién postula y quién no de sus militantes y dirigentes. Yo creo que eso lo debe determinar las bases de un partido y no la voluntad vertical, por más líder que sea. Porque de ser ese el caso, estamos o estarían demostrando que no hay un cambio profundo, por lo menos desde el punto de vista de manejo autoritario y vertical. El Consejo Nacional de la Magistratura es una de las instituciones fundamentales del sistema democrático. Tiene 3 funciones. Una, designa jueces y fiscales. O sea, lleva a cabo el proceso de evaluación, selección y nombramiento de todos los jueces y fiscales del país. La segunda, igual de importante, tiene por función evaluar para ratificar o no cada 7 años a los magistrados. Y la tercera tiene la capacidad de destitución de los magistrados. En consecuencia, muy buena parte del éxito del sistema judicial o del fracaso y sobre todo de la idoneidad ética, moral y profesional del sistema judicial depende de la labor del Consejo. ¿Quiénes lo integran? 7 consejeros que deberían tener todos un alto nivel de reconocimiento público de sus calidades personales, profesionales, éticas, morales. ¿Qué sucede en este caso en relación al señor Quispe Pariona? Que esas calidades éticas y personales son dudosas, por decirlo menos. Tiene denuncias muy graves de haber sido parte de una red ilegal encargada de traficar becas de estudio, de recategorización de pensiones, títulos de posgrado, maestrías, etc. Además de un tema de acoso sexual y que se escuche en el audio en relación a estas denuncias. Dice lo siguiente: he hecho negocios, he hecho dinero, he hecho plata con Cervantes, el rector, y punto. Aquí en la universidad y fuera de la universidad. ¿Cuál es el problema, pues? ¿No? Y reconoce, dice, será inmoral, no será ético, pero no es ilegal, ¿no? Entonces acá no se trata de que hayan cometido necesariamente delitos, sino de tener personas probas, al público, que eso decentes. Es lo que dicen los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, que han dicho, bueno, hay que reincorporar a este señor, ¿no? Porque no ha cometido un delito, sino una falta, luego de haber escuchado este audio, ¿no? Eso es bueno decirlo, porque todos estamos sorprendidos, menos ellos. Es que este no es un caso excepcional. Lo que pasa es que el nivel de tolerancia que hemos desarrollado los peruanos y las instituciones en general es altísimo al tema de inconductas éticas, morales. O sea, acá la presunción de inocencia básicamente es un tema garantista en función si cometió o no delito, y así sea pues un impresentable, un sinvergüenza, un cretino, no importa, no ha cometido delitos, ¿no? Entonces ese es un tema de alta tolerancia. Sí. Así es. Pero por alguna razón lo suspendieron en origen, tienen que haber cambiado de punto de vista, o la suspensión salieron estas denuncias. Sí. Cuando es nombrado, salen las denuncias. Se lo suspende para investigar, digamos. Se suspende, se hace la investigación y terminada la investigación se señala que no hay mérito para separar. Y yo acá también coincido con Freddy en el sentido que esperamos una rectificación, porque de lo contrario, y esto obviamente no es ninguna amenaza ni mucho menos, y subrayo, y no estoy hablando como presidente de la Comisión de Justicia, sino como cualquier ciudadano y congresista, el Congreso va a tener que intervenir necesariamente de acuerdo al marco legal que corresponde. El presupuesto es 1.400 millones. A la fecha, al día de hoy, se ha ejecutado 1.077 millones, lo cual representa el 76.9% del presupuesto. Es decir, ¿cuánto está pendiente de ejecutar? 24%. Como dice Víctor Andrés, faltando 45 días, en principio, en teoría, no debieran tener ningún problema. Y cuando se ven las partidas específicas, claves, por ejemplo, personal y obligaciones, han ejecutado el 82%, bienes y servicios, que puede hacer pues para contratar algo emergente, el 63%,
Otros gastos corrientes, 85%, o sea, en principio, en términos generales, no debiera haber problema presupuestal para terminar el año. El segundo elemento, efectivamente, el Poder Judicial, el Ministerio Público, es una época de presiones, ¿no?, para el presupuesto del próximo año, legítimo, ¿eh?, porque necesitan más recursos, y también es cuando comienzan a presionar también de alguna manera, y repito, con legitimidad, por un tema de aumento de sueldos, por tema que tiene que ver con algún bono de productividad que a veces lo pelean hacia finales de año, y en esta ocasión tiene que ver además con un tema que están descontentos, que tiene que ver con la ley Servir. Entonces, en esto hay que ir limpiando un poquito la paja del trigo y ver puntualmente, yo diría puntual y específicamente, si hay alguna anomalía o algún déficit específico, por ejemplo, en las fiscalías especializadas. Porque si en algo tenemos que garantizar como Estado que no falten recursos y que no se dejen de realizar diligencias, es en la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, en la Fiscalía Especializada de Corrupción o de Crimen Organizado, por ejemplo. O sea, entonces puede ser que falte 1, 5, 10, 18 millones, no lo sé, ese nivel de detalle tenemos que verlo puntualmente, pero de ser el caso, se requiere que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, otorgue hoy con mayor razón estos recursos, porque recordemos que no es el tema, pero la percepción que se puede generar es que se le está quitando recursos al Ministerio Público para que no pueda continuar con las investigaciones, las pesquisas vinculadas, por ejemplo, a lavado de activos, donde tiene una investigación la señora Nadine. Entonces ese tema tiene que descartarse categóricamente. No, es que justamente es gracioso, pero eso se ha señalado. Yo no lo estoy afirmando, pero debemos garantizar como Estado que nada de eso ni siquiera se especule. Y por eso, si hay algún déficit, debe ser cubierto inmediatamente.